Epopeya de Alejandro Magno, audacia, estrategia y legado. La historia de la conquista de Alejandro Magno es una epopeya que maravilla por su audacia, estrategia y consecuencias históricas. Desde su educación temprana hasta sus campañas militares, cada paso de Alejandro estuvo marcado por su determinación y visión de grandeza. Nacido en el seno de la aristocracia macedonia, Alejandro recibió una educación privilegiada bajo la tutela de uno de los filósofos más eminentes de su tiempo, Aristóteles. Este periodo formativo moldeó su carácter, dotándolo de una disciplina física y mental inquebrantable, así como de un profundo conocimiento del mundo antiguo. Con esta base, Alejandro ascendió al trono macedonio tras el asesinato de su padre, Filipo II, en el año 336 a.C., a la temprana edad de 20 años. Con un afán de grandeza insaciable y una visión que trascendía las fronteras de su tiempo, Alejandro pronto fijó su mirada en el vasto imperio persa, gobernado por Darío III. En el año 334 a.C., dio inicio a su campaña épica con la primera gran victoria en la batalla del Gránico, estableciendo así su reputación como un líder militar formidable. La derrota del rey persa en la batalla de Isos al año siguiente consolidó aún más su posición y le abrió las puertas para avanzar hacia el corazón del imperio. El año 332 a.C. marcó un hito crucial en la conquista de Alejandro, cuando capturó Fenicia y Palestina, preparando el terreno para su entrada triunfal en Egipto. Allí, fue recibido como un libertador por los egipcios, quienes lo proclamaron hijo de Amón, una divinidad local, y un título reservado solo para los faraones. Esta aclamación divina no solo reforzó su legitimidad en el país conquistado, sino que también lo elevó a un estatus divino en la mente de sus seguidores. Sin embargo, el punto culminante de su conquista llegaría en el año 331 a.C. con la aplastante victoria en la batalla de Gaugamela. En este enfrentamiento decisivo, Alejandro demostró su genio táctico al derrotar a un ejército persa considerablemente superior en número y recursos. La captura de Persépolis, la capital persa, poco después del enfrentamiento, marcó el colapso definitivo del imperio persa, abriendo las puertas para la expansión del imperio de Alejandro hacia el este. Después de consolidar su dominio sobre Persia, Alejandro dirigió su mirada hacia el este, hacia los vastos territorios inexplorados de la India. En el año 326 a.C., llegó al Valle del Indo, donde se enfrentó al feroz rey indio Poros en una batalla épica. Aunque logró la victoria, las largas campañas militares y la creciente fatiga entre sus tropas lo llevaron a detener su avance. Fue entonces cuando, enfrentando la realidad de los límites de su imperio y la resistencia de sus propios hombres, decidió emprender el regreso. Trágicamente, antes de que pudiera llevar a cabo sus ambiciosos planes de unir Oriente y Occidente bajo su dominio, Alejandro Magno murió prematuramente en Babilonia en el año 323 a.C., a la edad de tan solo 32 años. Su muerte dejó un legado ambiguo y un imperio vasto pero frágil, cuya estabilidad dependía en gran medida de su carisma y liderazgo personal. A pesar de su corta vida, el legado de Alejandro perdura como uno de los más impresionantes y duraderos de la historia, una prueba de la capacidad del individuo para cambiar el curso de la historia con determinación, audacia y visión. Comparte, comenta, interactúa, dale me gusta y suscríbete para seguir aprendiendo sobre historia.